Tengo aquí, en la palma de mi mano arrugada, dos monedas que resumen una vida entera. Una es de oro, brillante y pesada, de esas que parecen gritar su propio valor desde lejos. La otra es una simple pieza de cobre, desgastada por 1000 bolsillos, su efigie casi borrada por el roce de incontables dedos. Parecen mundos aparte, ¿verdad? Uno pensaría que la de oro guarda la historia más importante, pero la verdadera fortuna, la lección que me sostuvo en la oscuridad, me la enseñó la de cobre. Sentado en mi viejo sillón, en este salón que vio crecer a mis hijos y que ahora solo acoge el eco de mi Elena, comprendo que la vida tiene una forma muy curiosa de enseñarnos a diferenciar el precio del valor. Cada objeto aquí tiene un alma, pero estas dos monedas no son solo metal, son dos hombres, dos caminos que definieron al anciano que soy hoy. El hombre de la moneda de oro era un gigante en su tiempo, un coloso llamado Ricardo. Lo conocí cuando yo era apenas un muchacho con más ambición que dinero, intentando levantar mi pequeño taller de carpintería con sudor y serrín. Ricardo, en cambio, ya poseía la fábrica más grande de la comarca y su sombra se proyectaba sobre todos nosotros. Era implacable, brillante y a su manera admirable en su férrea determinación. Su filosofía era sencilla y demoledora: acumular. Acumular poder, dinero, propiedades, influencia. Creía firmemente que la vida era un juego en el que ganaba quien más tenía al final de la partida. Su lógica era impecable, casi matemática, una verdad tan apabullante que durante muchos años me pareció la única posible, el único camino hacia el éxito verdadero, un sol deslumbrante que amenazaba con cegarme por completo. En el otro extremo de mi existencia, muchos años después, cuando ya peinaba canas y mi corazón cargaba con la dulce pena de la viudedad, conocí al hombre de la moneda de cobre. Se llamaba Leo. No era un empresario ni un hombre de negocios, era un músico callejero, un chaval que apenas tendría 20 años y cuyo único patrimonio era una guitarra vieja con 3 cuerdas remendadas y una voz que parecía haber robado un trozo de cielo. No acumulaba absolutamente nada. De hecho, su filosofía era la contraria: repartir. Repartía melodías en las esquinas, sonrisas a los que pasaban con prisa y una paz interior que no se podía comprar con todo el oro del mundo. No tenía un techo sobre su cabeza, pero parecía dueño de todas las estrellas. Él me demostró que se puede no tener nada y, sin embargo, poseerlo todo. Era un trovador sin reino, pero su alma era un imperio. Estas dos almas, la del rey Midas y la del trovador sin reino, son los dos polos de la brújula que ha guiado mi existencia. Uno me mostró el mapa del mundo, con sus atajos y sus trampas, mientras que el otro me enseñó a leer las estrellas para no perderme nunca en él. Sus historias, entrelazadas con la mía, de una forma que tardé décadas en comprender, son el legado que siento, la necesidad de compartir. Porque a veces, para entender la verdadera luz, primero hay que pasar mucho tiempo estudiando las sombras, y viceversa. Si tienen un momento, quédense y escuchen mi relato. Quizá en mi largo viaje encuentren alguna señal para el suyo, porque las leyendas más importantes no siempre están escritas en los libros de historia, sino en las cicatrices y sonrisas de la gente corriente. ¿Usted también guarda un tesoro así? Para entender el verdadero peso de esta moneda de cobre, debo regresar mucho más atrás en el tiempo, a una época en la que el mundo entero parecía teñido de sepia y el futuro era un horizonte tan incierto como la niebla de la mañana. Tengo que volver a las calles sin asfaltar de mi infancia, a un país que se lamía las heridas y donde un trozo de pan era un tesoro y un amigo, un imperio. Mi amigo se llamaba Santi. No era un muchacho de risa fácil ni de palabras grandilocuentes.
Su amistad era un refugio silencioso, una certeza tranquila en un mundo lleno de ruidos y carencias. Era el guardián de la moneda de cobre original, el primero que me enseñó que el valor más grande a menudo no hace ningún ruido. Su generosidad no se anunciaba, simplemente ocurría como la salida del sol, puntual e incondicional, un calor que me sostuvo en los inviernos más crudos de la niñez. Santi tenía una habilidad especial para ver lo que te faltaba sin que tuvieras que pedirlo. Recuerdo con una claridad que asusta los mediodías en el patio de la escuela, con el estómago rugiendo y las manos vacías, porque en casa las cosas no daban para más. Yo me sentaba apartado, fingiendo que no tenía hambre, intentando tragar saliva para engañar al vacío. Y entonces llegaba él, se sentaba a mi lado sin decir nada y partía su bocadillo en dos mitades exactas. Mi madre hoy ha hecho de más, mentía siempre con una seriedad que no admitía réplica. Comíamos en silencio y en ese silencio se sellaba un pacto más fuerte que cualquier juramento. No era solo pan con aceite, era dignidad, era compañía, era la prueba irrefutable de que yo no estaba solo en mi pequeña barca a la deriva, en un océano de dificultades. También me enseñó a conquistar el miedo, a pedalear hacia adelante aunque temblaran las piernas. Su hermano mayor tenía una bicicleta Orbea, un armatoste de hierro oxidado que a mí me parecía un dragón indomable. Cada vez que intentaba montarla, acababa en el suelo con las rodillas despellejadas y el orgullo herido. Estaba a punto de rendirme, de aceptar que aquello no era para mí. Pero Santi, con una paciencia infinita, pasaba las tardes enteras sujetando el sillín, corriendo a mi lado, susurrando palabras de ánimo. Mira al frente, Manuel, no mires al suelo. Si miras al suelo te caes. Y un día, sin darme cuenta, él ya no estaba sujetándome y yo seguía avanzando. No celebré haber aprendido a montar en bici, celebré tener un amigo que creía en mí más que yo mismo. Nuestra vida no era fácil y la escuela, con sus reglas férreas y sus maestros severos, a menudo se sentía como un campo de batalla. Éramos niños y la travesura era nuestro pan de cada día. Recuerdo una vez que rompimos sin querer el cristal de una ventana jugando al fútbol. El maestro, don Fermín, era un hombre de genio vivo y mano larga, y el castigo prometía ser memorable. El pánico me paralizó, pero Santi, con una calma asombrosa, me llevó a un lado y me explicó un plan. Cuando don Fermín preguntó quién había sido, Santi dio un paso al frente y contó una historia enrevesada sobre un pájaro grande que se había chocado contra el cristal. Lo adornó con tantos detalles y con tal convicción que el maestro, aunque escéptico, acabó por dejarnos ir con una simple reprimenda. No me salvó con los puños, sino con su ingenio. Lo curioso es que durante todos aquellos años yo daba por sentada su lealtad. Era sencillamente lo que los amigos hacían. No comprendía el valor extraordinario de aquellos pequeños gestos de generosidad incondicional. La amistad era un territorio sin fronteras ni aduanas, un lugar donde todo se compartía sin llevar las cuentas. Tuve que crecer, adentrarme en el mundo de los adultos, un lugar donde cada favor tiene un precio y cada ayuda espera una contrapartida para entender la verdadera dimensión del tesoro que tuve a mi lado. Santi me había dado lecciones de humanidad que ninguna escuela podía enseñar, y yo, en mi inocencia, no fui consciente de ello hasta que fue demasiado tarde, hasta que la vida me presentó a hombres que funcionaban con un libro de contabilidad en el Lindemission alma, donde cada apunte en la columna del dar exigía uno mayor en la del recibir. Nuestras manos de niños se endurecieron antes de tiempo. No éramos solo compañeros de juegos, sino también de fatigas. Ayudábamos a nuestros padres en lo que podíamos,
acarreando sacos de carbón que pesaban más que nosotros, haciendo recados para los vecinos por unas pocas monedas, o pasando horas en el pequeño huerto familiar, arrancando malas hierbas bajo un sol implacable. Recuerdo el olor a tierra mojada, el sudor picando en los ojos y el dolor sordo en la espalda. Pero hacerlo junto a Santi lo cambiaba todo. Convertíamos el trabajo en un juego, competíamos para ver quién llenaba antes el cesto de patatas o cantábamos viejas canciones para marcar el ritmo. Él hacía que la carga pareciera más ligera, no porque me quitara peso de encima, sino porque lo compartía y un peso compartido siempre se reduce a la mitad. Crecimos así, como dos árboles cuyas raíces se entrelazan bajo tierra, sosteniéndose mutuamente sin que nadie lo vea. Él fue mi primer y más importante maestro, el que grabó en mi alma el valor del cobre, la fortaleza de lo humilde, la riqueza de dar sin esperar. Pero la vida, como un río, nos arrastró por corrientes distintas y un día, sin despedidas ni explicaciones, su familia se mudó a otra ciudad en busca de trabajo. Se marchó y con él se fue una parte fundamental de mi brújula moral. A menudo me pregunto qué fue de su vida, si conservó esa bondad intacta o si el mundo también le obligó a cambiar el cobre por metales más duros. Su recuerdo es una brasa que nunca se ha apagado, el eco de una deuda impagable y la primera lección sobre un tesoro que tardaría décadas en volver a encontrar. Los años que siguieron a su partida fueron como un torbellino que me arrastró hacia la vida adulta. Me casé con mi Elena, abrí el pequeño taller de carpintería con más ilusión que capital y pronto llegaron los hijos, con su ruido y su alegría, llenando cada rincón de la casa y de mi tiempo. La memoria de Santi se fue acomodando en un rincón tranquilo de mi mente, como una de esas fotografías en blanco y negro que guardas en una caja de zapatos. La miras con cariño de vez en cuando, pero no forma parte de tu día a día. Estaba demasiado ocupado poniendo ladrillos en mi presente como para visitar las casas de mi pasado. La vida te empuja hacia adelante y sin darte cuenta vas dejando atrás personas y lugares que juraste no olvidar. Yo creía, en mi ignorancia juvenil, que la distancia era sinónimo de olvido, sin comprender que hay lazos que no se miden en kilómetros, sino en la profundidad con la que están anclados en el alma. Y entonces, un día, cuando las deudas apretaban y el futuro del taller pendía de un hilo, recibí una carta con un matasellos del norte. La caligrafía era torpe, la de un hombre cuyas manos estaban más acostumbradas a la herramienta que a la pluma, pero reconocí su nombre al instante. Era de Santi. No era una carta larga ni poética. Me contaba en pocas líneas que se había casado, que trabajaba en unos astilleros y que tenía 2 críos. No había reproches por mi silencio ni preguntas sobre mi vida. Era una simple puesta al día, un puente tendido sobre un abismo de años. Pero fue la postdata escrita casi como una ocurrencia de última hora la que se me clavó en el pecho. He oído que las cosas por ahí abajo están difíciles. Si alguna vez te hace falta un hombro o algo más, el mío sigue siendo igual de recio. Al principio, el orgullo me impidió siquiera considerar su oferta. ¿Cómo iba a pedirle ayuda a alguien con quien apenas había hablado en una década? Era mi lucha, mi responsabilidad, pero las noches se hacían largas y las facturas se acumulaban. Una máquina esencial para el taller se averió y la reparación costaba más de lo que tenía. Recuerdo estar sentado en la oscuridad de mi taller, con el olor a serrín y a fracaso metido en los pulmones, sintiéndome completamente solo. Fue Elena quien, con su infinita sabiduría, me recordó las palabras de Santi. El orgullo no llena los platos, Manuel. Un amigo de verdad no te ofrece ayuda para que la rechaces. Con una vergüenza que me quemaba las mejillas,
Le escribí una carta torpe y breve, pidiéndole un préstamo que me sonrojaba solo de escribirlo, prometiéndole devolverlo hasta el último céntimo. La respuesta no tardó en llegar, y no fue una carta. Fue un giro postal por la cantidad exacta que necesitaba. Ni un céntimo más, ni uno menos. Dentro del sobre, solo había un pequeño trozo de papel arrancado de un cuaderno con una única frase: para que la máquina siga haciendo ruido. Un abrazo. No había condiciones, no había plazos, no había preguntas. Era un acto de fe pura, un eco de aquel niño que partía su bocadillo en dos sin esperar nada a cambio. Aquel dinero no solo reparó una máquina, reparó mi esperanza. Me sentí abrumado por una gratitud tan inmensa que casi dolía, y a la vez por una punzada de culpa por haber permitido que la distancia enfriara un afecto tan puro. Comprendí que la amistad de Santi no era un recuerdo, era un refugio que había permanecido con las puertas abiertas, esperando pacientemente a que yo lo necesitara. Los años pasaron, el taller prosperó modestamente y la vida siguió su curso con sus alegrías y sus penas. Una de las penas más hondas fue la muerte de mi padre. El dolor me dejó hueco por dentro, perdido en un laberinto de trámites y pésames vacíos. Durante el funeral me sentía como un espectador de mi propia tragedia, incapaz de conectar con nada ni con nadie. Y entonces, entre la multitud vestida de luto, al fondo de la pequeña iglesia del pueblo, vi una silueta que mi corazón reconoció antes que mis ojos. Era él. Había conducido toda la noche, más de 800 kilómetros, solo para estar allí. No me había avisado, no me había llamado, simplemente había aparecido. En ese momento, en medio de tanta oscuridad, su presencia fue como un faro, una certeza inquebrantable de que pasara lo que pasara, yo no estaba solo. No pronunció grandes discursos ni me ofreció consuelos baratos. Se acercó, me miró a los ojos y me dio un abrazo. Fue un abrazo de hombre de campo, fuerte, silencioso. Un abrazo que me sostuvo cuando sentí que mis piernas iban a fallar. Se quedó a mi lado durante todo el velatorio, en un segundo plano, hablando en voz baja con los vecinos, ayudando a mi madre a servir café, convirtiéndose en una presencia calmada y sólida en medio del caos emocional. No necesitaba hablar porque su lealtad hablaba por él. Se marchó al día siguiente antes del amanecer con la misma discreción con la que había llegado. Nunca hablamos de ese día. No hizo falta. Hay deudas de gratitud que no se pagan con dinero ni con palabras, sino que se llevan grabadas en el alma para siempre, como la veta más noble de la mejor madera. Nuestra comunicación después de aquello siguió siendo esporádica, limitada a una llamada por Navidad o a alguna postal de verano. Eran pequeños gestos, casi triviales, pero yo ya había aprendido a leer el lenguaje de su afecto. Sabía que cada una de esas llamadas era su forma de decir «sigo aquí». Recuerdo una vez que pasé cerca de su ciudad por un encargo de trabajo y lo llamé. Estaba en plena mudanza. Sin dudarlo, desvié mi camino y pasé la tarde entera cargando cajas y montando muebles con él, como si fuéramos dos muchachos de nuevo. Sudamos, reímos y compartimos un bocadillo sentados en el suelo de su nueva casa, rodeados de cajas. En esas horas de trabajo compartido, en esa camaradería sencilla, había más verdad y más cariño que en 1000 conversaciones forzadas sobre el tiempo. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de la ceguera con la que viví durante tanto tiempo. Estaba tan inmerso en mis propias batallas, en construir un futuro para mi familia, que daba por sentada su amistad. La consideraba un elemento fijo del paisaje de mi vida, como una montaña lejana que siempre está ahí, en el horizonte, pero a la que rara vez prestas atención,
No fui consciente del valor incalculable de su constancia, de la generosidad silenciosa que me ofreció una y otra vez sin pedir jamás nada a cambio. No es un arrepentimiento amargo lo que siento, sino una especie de ternura hacia el hombre joven que fui, tan ignorante del tesoro que poseía. Él me enseñó la lección del cobre, la de la riqueza que no brilla, pero que sostiene, y yo tardé casi una vida entera en aprender a valorarla. Y así, con el recuerdo de Santi flotando en el aire, quieto de mi salón, me quedo un largo rato meciendo la cabeza. La vida es una maestra extraña. Te da las lecciones más importantes cuando ya no esperas aprender nada nuevo. Me siento como un alumno torpe que por fin entiende un problema que el profesor explicó hace 50 años. Esta casa, desde que se fue Elena, se ha convertido en un archivo de mi existencia, y a veces siento la necesidad de poner un poco de orden, no tanto en los objetos como en los sentimientos que se aferran a ellos. Con ese impulso, me levanto del sillón, con el crujido de mis huesos acompañando el de la madera vieja, y me dirijo al pequeño escritorio que hay en el rincón, un mueble que fabriqué con mis propias manos y que ha sido testigo mudo de toda una vida de cuentas, cartas y preocupaciones. Decido ordenar el cajón de abajo, ese que siempre dejamos para lo que no se sabe dónde poner. Un cementerio de papeles sin importancia, facturas pagadas hace décadas, garantías de electrodomésticos que ya no existen. Mis manos, torpes por la edad, van apartando capas de tiempo olvidado. Y entonces, al fondo, bajo una pila de viejos calendarios, encuentro una pequeña caja de lata, de esas antiguas de galletas danesas. No recordaba su existencia. La abro con una curiosidad infantil, y el aire que sale de ella huele a tiempo encerrado, a papel viejo y a un eco de la lavanda que Elena solía usar para perfumar los cajones. Dentro no hay joyas ni documentos de gran valor. Solo hay un pequeño fajo de papeles, sujetos con una goma elástica que se deshace en mis dedos al tocarla. Son cartas, postales y algún que otro recorte. Empiezo a revisarlos uno por uno, con la delicadeza de quien maneja un tesoro frágil. Hay una postal de Santi desde Bilbao, con la foto del Guggenheim. Aquí llueve mucho, pero la gente es recia y amable, como nosotros, dice. Hay otra desde un pueblo de Asturias, con la imagen de un acantilado. El mar aquí tiene tu misma mala leche, pero en el fondo es bueno. Hay un recorte de periódico local, amarillento y quebradizo, que anuncia la pequeña ampliación que hice en el taller en los años 80, una noticia que ni yo recordaba. Y junto a todo ello, el resguardo de aquel giro postal, con su nota escueta, para que la máquina siga haciendo ruido. Veo las fechas, los matasellos, y me doy cuenta de que abarcan casi 30 años de mi vida. Al principio, solo siento una cálida oleada de nostalgia. Sonrío al recordar a mi amigo, su humor seco, su generosidad, sin aspavientos. Son buenos recuerdos, sin duda, pero entonces, mientras sostengo todos esos trozos de papel en la palma de la mano, algo empieza a cambiar en mi interior. Es como si las piezas de un rompecabezas que he tenido delante toda mi vida encajaran de repente, revelando una imagen que nunca había sido capaz de ver. Miro el recorte de periódico y la postal que llegó un par de semanas después. Miro el resguardo del giro y la carta que me escribió 6 meses más tarde preguntando, como si tal cosa, si las máquinas ya cantaban mejor. No eran gestos aislados, no eran actos espontáneos de amistad. Eran otra cosa. Y entonces lo comprendo, con una claridad tan brutal y tan hermosa que me corta la respiración y me llena los ojos de lágrimas. Santi no fue solo mi amigo, fue mi guardián. Desde la distancia, en silencio, sin pedir jamás un acuse de recibo, había estado velando por mí. Había seguido mi vida, mis pequeños triunfos y mis grandes angustias, con una atención constante y discreta.
No era el amigo que te llama todas las semanas. Era el faro que, aunque no lo mires, sabes que está ahí, barriendo la oscuridad para que tu barco no encalle. Su apoyo no fue una serie de casualidades, fue un proyecto de lealtad, una obra de amor construida a lo largo de toda una vida con los materiales más humildes. Un sello, un trozo de papel, una llamada a tiempo. Me siento en el suelo, apoyado contra el escritorio, abrumado por el peso de esta revelación. Toda mi vida me había sentido como un luchador solitario, un artesano que se había abierto camino a base de sudor y resistencia. Y ahora descubro que nunca estuve solo. Tenía un socio silencioso, un inversor cuyo capital no era el dinero, sino una fe inquebrantable en mí. Mientras yo me comparaba con el oro brillante y ruidoso de Ricardo, mientras me envenenaba con la envidia y la duda, el cobre puro y constante de Santi estaba forjando un escudo a mi alrededor, protegiéndome de mis propios demonios, de mi propia desesperanza. Y yo, en mi ceguera, en mi estúpido orgullo, nunca me di cuenta. Nunca se lo agradecí como merecía. Esta comprensión lo cambia todo. Ya no es un recuerdo melancólico del pasado. Es una deuda de gratitud activa y presente. Una deuda que no oprime, sino que libera. Me libera de la vieja narrativa del hombre hecho a sí mismo, porque nadie se hace a sí mismo de verdad. Todos somos el resultado de las manos que nos sostuvieron cuando estuvimos a punto de caer. Siento una necesidad imperiosa, urgente, de honrar esa lealtad. No con grandes palabras, porque nuestro afecto nunca las necesitó, sino con un gesto que hable el mismo idioma que él me enseñó. El lenguaje de los hechos silenciosos, de la gratitud que no se proclama, sino que se demuestra. La amistad de Santi no es algo para guardar en una caja de lata. Es algo que debo celebrar. Me levanto con una nueva energía recorriendo mis viejas venas. Dejo los papeles con sumo cuidado sobre el escritorio, no como reliquias de un tiempo pasado, sino como las escrituras de la mayor fortuna que he poseído jamás. Ya no hay duda en mi corazón. Sé lo que tengo que hacer. No es una obligación, es un privilegio. Es la oportunidad que me da la vida, en el último tramo del camino, para devolver una ínfima parte de la luz que recibí. El hombre de la moneda de cobre me dio la lección más importante de mi vida y ahora por fin, después de tantos años, estoy listo para demostrarle que, aunque tarde, he aprobado el examen. El taller de mi alma, que había estado en silencio, vuelve a tener un propósito.